Segundo bloque de este informe diario, como habíamos prometido antes de la pausa, estamos en compañía de Wanda Leitner, que es la jefa del Departamento de Juego Responsable del Instituto de Juegos de Azar de la provincia, y también está el sociólogo Nelson Pulela. Ellos están trabajando en estas jornadas que se van a realizar aquí en la ciudad de Neuquén, que se están realizando de hecho, que comenzaron en la jornada de hoy y que tiene que ver con la prevención del juego patológico que comúnmente conocemos como ludopatía. Wanda, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por venir. Nelson, bienvenido también. Luis? Buenas noches, gracias. Bueno, ¿podemos arrancar desde el principio? Pero, ¿de qué hablamos no? cuando hablamos de ludopatía? Ah, qué buena pregunta. Bueno, hablamos de un trastorno de los impulsos, hablamos de una adicción y hablamos de un estadio final de un largo padecimiento que, bueno, no por ir una vez a jugar uno va a volver ludópata, es decir, es un proceso, como toda enfermedad psicológica, tiene distintos momentos, distintas etapas, en donde la etapa final ya es cuando la enfermedad se ha declarado. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de ludopatía o estamos hablando de ludopatía, sino que también se está hablando de las familias, cómo manejarse, se hizo un role-playing acerca de, bueno, para que puedan además vivenciarlo. Estamos hablando de adicciones conductuales, que el juego es una de ellas, o sea, son las famosas adicciones sociales, como es la vigorexia, la ortorexia, la adicción a las compras, es decir, todas adicciones que tienen que ver con esta imposibilidad de poner un control, un coto a lo que es digamos, la adicción propiamente, ¿no? Usted recién dijo una palabra que en algún momento fue bastante resistida, el término de enfermedad, ¿no? Porque en algún momento se resistía en algún sector a denominar la ludopatía como una enfermedad. Mira, en realidad desde el año 92 la Organización Mundial de la Salud determinó que era una enfermedad y bueno, dio una definición que se trata justamente de esta imposibilidad de parar aún sabiendo las consecuencias adversas. Luego de eso, el Manual de Estadísticas y los criterios psicológicos del DSM-4 lo designó como un trastorno de los impulsos, así que bueno, ya está, o sea, no está legalmente reconocida como enfermedad, eso es una realidad, claro, pero sí desde el ámbito de la medicina, de la psicología, hace años que ya lo tenemos trabajando y tratando como un tema de salud mental. ¿Y qué significa que no esté legalmente reconocido como enfermedad? ¿Cómo influye esto en el tratamiento? Influye en el sentido de que no hay un reconocimiento por parte de las obras sociales, entonces las personas, como por ejemplo, nosotros tenemos, este programa es un programa de prevención, con lo cual nos encontramos muchas veces con que no tenemos dónde derivar, ¿no? Y por eso justamente pensamos que esta capacitación a los profesionales va a ser de mucha utilidad para que, bueno, tengamos digamos, las primeras herramientas como para poder determinar y detectar al menos esta enfermedad, porque no solamente van a consultar a un psicólogo o a un psiquiatra, sino que muchas veces esta enfermedad está oculta y entonces la persona va a consultar a un médico clínico o a un médico laboral porque tiene insomnio, porque duerme mal, porque está desnutrido, o digamos por trastornos que tienen que ver con el cuerpo. Y ahí el médico tiene que empezar a indagar, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, que esa persona justamente concurra tan seguido, o sea, está quizás pidiendo otra ayuda, ¿no? ¿Y qué estadísticas se conocen en la provincia, Nelson, con respecto a la ludopatía? Estamos manejando nuestros propios números, o sea, a partir de 2011, inicio de 2011, empezamos a hacer encuestas un estudio de lo que se conoce como un estudio probabilístico, mediante encuestas domiciliarias anónimas, con una muestra al azar, seleccionados sujetos al azar, para tener estadísticas propias y cifras propias de la provincia, ¿no? Acordes a nuestra realidad. Este se llama la primera encuesta provincial sobre hábitos y conductas relacionadas con el juego. Tenemos relevadas 4 localidades: Plaza Huíncul, Cutralcó, Junín y Zapala, con un total de alrededor de 550 consultados. Y hasta el momento tenemos cifras acerca de, por ejemplo,
qué cantidad de gente va a casinos o salas de juego, suele concurrir, ¿no? en diferentes poblaciones, y tenemos tipificados porcentajes de jugadores sociales, jugadores problemas y jugadores compulsivos. ¿Y es un porcentaje importante, preocupante? Toda estadística tiene atrás personas y como tales, por más que sea uno, es importante, ¿no? Y requiere toda la atención. Seguro. Pero la verdad, estadísticamente estamos muy por debajo de números que se manejan a nivel mundial o en otras sociedades. Alrededor del 1 al 1,5% estamos estableciendo nosotros que tiene problemas de juego patológicos, o sea, que ya está en un estado más terminal de la enfermedad. Claro. ¿Y Neuquén Capital no se ha relevado todavía? Todavía no, pero en los meses siguientes seguramente lo haremos. ¿Cómo se puede establecer o cómo uno puede fijar una línea, un límite que separa al jugador social del adicto, del enfermo, del ludópata? Bueno, ¿Se puede? hay varios, lo que yo te hablaba de las distintas etapas, ¿no? Tenemos el jugador ocasional o el jugador social, como vos bien lo llamaste. Lo que se denomina el jugador problema, que es cuando empiezan a aparecer los síntomas, pero todavía no está detectada la enfermedad, que, bueno, estos síntomas, pues, sobre todo se da en el incremento, es decir, en cantidad de tiempo que se dedica al juego, o cantidad de dinero. Eso es lo que se conoce como tolerancia, es decir, que cada vez necesito más para sentir lo mismo, ¿no? O para tener la misma sensación. Y después, bueno, tiene que ver también con algunas conductas, ausentismos no justificados, faltantes, es decir, la persona empieza a ocultar sus actividades, empieza a mentir, empieza a engañar a la familia o a su entorno. Y bueno, cuando va, fundamentalmente hay dos indicadores, ¿no? Uno es la pérdida de control, fundamentalmente, o sea, relacionado justamente con, digamos, ahí estaría la impulsividad, por eso ni es un vicio ni depende de la voluntad de la persona, sino que es una enfermedad mental y depende de otras cuestiones que tienen que ver con lo biológico, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y el otro punto es cuando vuelve a recuperar lo perdido, es decir, uno tiene que entender que el juego de azar es azar, o sea, se gana o se pierde. Es la suerte, no depende de la destreza, acá no hay posibilidad de destreza, es suerte nada más. Bueno, el jugador muchas veces empieza con este pensamiento mágico de creer que, bueno, cuando gana se debe a su destreza y cuando pierde se debe a alguna falla, me cambiaron el grupiero, me cambiaron la máquina, o bueno. Y en realidad, bueno, esto es quizás lo más paradójico que le pasa a la persona con este problema, ¿no? Que empieza a mentirse y a creer que controla el juego y justamente ahí es cuando el juego lo está controlando a él. Claro, ¿no? pero son señales que el grupo familiar debería puede estar detectar atento, claramente, exactamente. porque supongo que como toda adicción o como toda enfermedad, el último que reconoce esta adicción es la persona involucrada, exacto, porque se minimiza, voy de vez en cuando, o voy el sábado nada más. El tema es que obviamente una persona que va todos los días va a tener una carrera mucho más corta que una persona que va todos los sábados, pero si va todos los sábados de su vida a jugar, también tiene una adicción, nada más que más espaciada y se va a desarrollar en más tiempo, ¿no? Es decir, esto está en todo, ¿no? Es como cualquier adicción, ¿no? El consumo de cocaína no es lo mismo el que consume todos los días que el que consume los sábados, pero los dos son adictos y graves. Claro. Y la adicción al juego puede empezar en cualquier etapa de la vida de una persona, quizás con las estadísticas o los relevamientos que han hecho ustedes también podés aportar algo, Nelson. Sí, por lo general la etapa iniciática, digamos, de iniciación es en la juventud, ¿no? Que es donde aparte se está más animado, uno se siente más ganador, etcétera, ¿no? Pero bueno, con las estadísticas pudimos corroborar que puede llegar a ser así. Todavía son datos provisorios, estamos trabajando sobre hipótesis, nos planteamos ese tipo de preguntas, y bueno, estamos tratando de empezar a darles una respuesta. Y sí, la juventud concurre asiduamente a casinos y suelen jugar bastante.
Y bueno, hay que recordar que es para mayores de edad, es decir, que por más que el tema es que lo que no se puede todavía manejar son los juegos online, que claro. ahí sí, en la etapa de inicio obviamente es mucho más baja que los 18 años, pero bueno, siempre tenemos en cuenta que la prohibición del ingreso a los menores, ¿no? Entonces, bueno, difícilmente pueda desarrollar esta patología si no pueden, digamos, si no está en contacto con las salas ni claro. el juego. ¿Se puede curar la ludopatía? ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden llevar adelante? Ese es uno de los temas más discutidos. En realidad tiene relación directa con la cantidad de tiempo que lleve la enfermedad. Es decir, la enfermedad se declara a los 6-10 años, ¿no? Lógicamente, una persona que ya lleva 10 años jugando no es lo mismo que una persona que empieza con los síntomas al año o a los 2 años, ¿verdad? Claro. Entonces tiene mejor pronóstico, obviamente, la persona cuando más pronto se pueda detectar esta patología. Y sí, tiene cura, cuando se detecta rápidamente, fácilmente o inicialmente, tiene una posibilidad de cura. Si no, cuando pasa más tiempo, se habla de recuperación. Esto significa que siempre tiene que estar cuidándose de una posible recaída. ¿Y cuáles son las posibilidades hoy que existen para recuperar a un ludópata? ¿Dónde puede recurrir la familia o la misma persona que está involucrada? Bueno, nosotros desde el programa estamos dando orientación a las personas y a las familias. Pueden recurrir, bueno, a jugadores anónimos, obviamente. Esperamos que a partir de estas capacitaciones se abran nuevos espacios específicos, porque generalmente recurren a centros de adicciones, ¿no? ¿Y cómo surgen estos espacios de recuperación? ¿Es alguien, algún organismo del Estado el que lo tiene que hacer? ¿Cómo surgen estos espacios? Sí, queremos avanzar justamente con salud pública para generar... Hasta ahora lo que hemos logrado es, a través de encuentros y reuniones, que se priorice el tratamiento de estos pacientes, es decir, que si van al hospital al menos tengan esta posibilidad, o sea, que no tengan que esperar, claro, porque seguramente no van a volver. Es decir, la persona que tiene esta enfermedad tiene como flashes de lucidez porque el resto del tiempo está intoxicada, y aunque acá no hay sustancia y suena extraño, la realidad es que sí está intoxicada porque el organismo sí libera diferentes elementos que hacen que no pueda pensar correctamente, que tenga el juicio desviado, esto que yo comentaba del pensamiento mágico, de las creencias, ¿no? Entonces, bueno, justamente a eso tenemos que apuntar, a que esta persona cuando esté en su momento, ya sea, una de las herramientas es la autoexclusión, es decir, bueno, perdí, quiero replantearme mi vida, bueno, solicito la autoexclusión y a partir de ahí se pone en contacto con nosotros y nosotros buscamos dentro de su localidad o de las localidades más cercanas la posibilidad de que quede en un tratamiento. Me quedan 2 minutos y me quedan 2 preguntas. ¿Cómo no? Una recién la tocó usted así por arriba, como es el tema de la autoexclusión. Sí. ¿Cómo está funcionando en la región? Bueno, la autoexclusión lo estamos implementando y la estamos sistematizando y unificando. Es decir, antes algunos casinos tenían autoexclusión, otros no. Estaba bastante anárquico, pero ya tenemos la resolución en la cual, bueno, funciona para todas las salas igual, y aquella persona que se autoexcluye de una sala automáticamente se está excluyendo de toda la provincia, todas las salas de la provincia. Bien. Todavía no hemos avanzado con la provincia de Río Negro, pero en algún momento tenemos que empezar a hacer convenios con ellos también para que no se crucen el puente y vayan al casino. ¿Y hay algún número de cuántas personas están en esta especie de registro? Lo estamos elaborando, sí, todavía no tenemos Vamos a esperarlo porque debe ser interesante la cifra. Sí.
Sí. Y conocerla, digo, conocer esa cifra. Sí. En realidad, por ahora lo estamos haciendo localidad por localidad, entonces sí, no tengo el número está total. Bien, está perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con la relación con las salas de juegos. ¿Cómo es la relación de ustedes como instituto y de, digamos, de las organizaciones o agrupaciones que están trabajando en el tema de la ludopatía? Bueno, con las salas tenemos una muy buena relación. De hecho, ellos trabajan con nosotros, es decir, estamos trabajando conjuntamente. Ahora sin ir más lejos, en estas jornadas, el casino nos ha cedido los salones, el break, el decorado, la parte técnica, la hotelería, es decir, bueno, nosotros traemos a los profesionales, es decir, ellos trabajan en el marco de la sociedad corporativa, de la responsabilidad social empresaria. Exactamente, y nosotros trabajamos en función del programa nuestro, que es de prevención primaria. Y bueno, con los otros organismos, como te digo, por ahora, como nuevamente nos estamos reorganizando a partir de la reglamentación del instituto, estamos, bueno, ahora sí, tenemos un marco legal que también es bastante importante, pero lo cierto es que desde un principio hemos trabajado en forma conjunta y bueno, nos ha ido bastante bien, ¿no? Bien. Bueno, Wanda, muchas gracias por aceptar la invitación, mucha suerte y éxitos con la jornada. Bueno, gracias. Que termine todo bien. Nelson, muchísimas gracias también. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor. Wanda Leitner, jefa del Departamento de Juegos Responsable del Instituto Provincial de Juegos de Azar, y Nelson Pulela, sociólogo, también trabajando en el instituto y en este tema de la ludopatía que hemos tomado hoy como tema principal de este informe diario. Pausa, la última, y enseguida volvemos. Argentina en Noticias. El Ministerio de Educación presentó un completo informe sobre los aspectos educativos de la Asignación Universal por Hijo. Fue elaborado por 6 universidades nacionales, basado en encuestas y entrevistas con docentes, alumnos y sus padres, para conocer el impacto que tuvo el beneficio en la comunidad escolar. La presentación fue encabezada por el ministro Alberto Sileoni, quien detalló algunos de los aspectos evaluados en el informe. Se indagó las percepciones, los consumos, las prácticas educativas, mayor afluencia de los papás a la escuela, 130.000 chicos incorporados por la Asignación Universal, que no es un fruto de esta investigación, pero lo que sí es fruto de esta investigación es advertir que aquellos que ya estaban en la escuela tienen una presencia en la escuela mucho mayor, menos ausentismo, mayor presentismo escolar, revalorización de la escuela pública, de la escuela primaria, de la escuela secundaria pública. El científico Adrián Paenza presentó su nuevo libro de matemáticas junto a la presidenta de la Nación. Cristina Fernández fue especialmente invitada por Paenza para la presentación de su nuevo libro, que se realizó en el mítico Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires. El acto contó también con la presencia del basquetbolista Emanuel Ginóbili y el periodista Víctor Hugo Morales. Yo quería estar presente en un día tan importante, no para Adrián, un día importante para la educación argentina, para el conocimiento argentino, para la ciencia argentina, porque los presidentes también tenemos que estar en estas cosas. Un presidente tiene que estar en un G20, tiene que estar en un acontecimiento de estos, tiene que estar cuando se inaugura una cloaca y un agua corriente en el último barrio de la última provincia del país. Tiene que estar en las universidades, tiene que estar en todos lados, porque tenemos que acostumbrarnos a eso, a la diversidad, a la pluralidad, que somos un país amplio, diverso y que tenemos que estar en todos lados. La presidenta también destacó el gesto de Paenza, quien donó los derechos para que el libro sea incorporado en todas las netbooks que se entregan con el plan Conectar Igualdad. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar.